En el inicio de todo, cuando la materia aún dormía en un océano de potencialidad infinita, existió un silencio tan profundo que incluso la eternidad parecía contener la respiración. No había palabras, no había nombres, no había un yo que pudiera observar lo que se desplegaba. Solo un vacío reverberante, un susurro que no podía llamarse sonido, una pausa absoluta antes de cualquier conciencia. El universo, en aquel instante, era un lienzo en blanco, y cada átomo era un pensamiento sin lenguaje, una chispa de posibilidad pura que no se había atrevido a encenderse. Los manuscritos olvidados en templos y bibliotecas de piedra hablan de este instante como el primer silencio, un secreto que la historia no se atrevió a registrar. Allí, en la quietud primordial, todo estaba contenido en un estado de expectación. Ningún dios, ningún espíritu, ningún ser había pronunciado un juicio, todo permanecía en equilibrio. Los antiguos sabios lo describieron como un susurro interno del cosmos, un murmullo que no podía salir al mundo porque aún no existía el mundo. Cada pensamiento dormía, cada partícula esperaba, y la eternidad se doblaba sobre sí misma sin descubrir su propio reflejo. Desde la perspectiva de los filósofos clásicos, este silencio no era vacío sino plenitud invisible. Para ellos, la verdadera realidad existía en la ausencia de ruido, en la contemplación de lo que no puede nombrarse. Platón podría haber dicho que las formas descansaban aún en la sombra de la idea, antes de que la voz humana las trajera al mundo sensible. Aristóteles habría reconocido en ello la causa primera, un motor inmóvil que existe en pura potencialidad, la fuente de todo movimiento y todo ser. La tiza del tiempo aún no había escrito su trazo, y la esencia del cosmos residía en la expectación absoluta. Incluso los textos sagrados antiguos parecen guardar un vestigio de esa primera quietud. Se sugiere que los dioses, en su inmensa paciencia, protegieron un secreto en aquel silencio primordial, una palabra, apenas pronunciada, podría alterar el destino de mundos enteros. Cada idioma, cada mito, cada religión que surgiría milenios después, fue una respuesta tardía a aquel primer susurro del cosmos. La historia de la humanidad, entonces, se construyó sobre el eco deformado de un instante que nunca fue completamente capturado. La civilización habló, construyó, enseñó, pero siempre sobre el ruido de lo que debía permanecer callado. Hoy, cuando contemplamos el cielo o nos sumergimos en nuestra propia mente, aún podemos percibir ese silencio original. No se escucha con los oídos, sino con la pausa entre los pensamientos, con la vibración sutil de la conciencia que surge sin motivo. La psicología moderna describe esto como atención plena, un estado en el que el ego se disuelve y la conciencia se convierte en testigo de sí misma. En ese espacio, el silencio no es ausencia de experiencia sino el terreno donde la vida se refleja en su verdadera naturaleza. Cada respiración, cada pensamiento, cada emoción se conecta con aquel instante primordial de potencial puro. Y así, en la quietud de la contemplación, se percibe un murmullo que no es sonido sino presencia. El universo, aunque lleno de palabras, nombres y relatos, guarda todavía ese eco inicial. Podemos cerrar los ojos y sentirlo, una brisa suave que recorre los pliegues del tiempo y nos recuerda que antes de hablar, antes de crear, existió la contemplación absoluta. Y en esa contemplación hay belleza, un instante eterno, un corazón que no palpita pero que late, un silencio que comunica más que cualquier voz. Tal vez todos nosotros somos herederos de ese primer silencio. Cada pensamiento que no decimos, cada emoción que no nombramos, cada secreto que guardamos, nos acerca a la comprensión de aquel instante inaugural. En la quietud de nuestra propia conciencia, podemos rozar lo inefable, tocando con la mente y el espíritu algo que trasciende palabras y nombres. Cada ser humano, sin saberlo, lleva consigo la memoria de aquella tensa espera, de aquel primer momento donde el universo contenía su aliento antes de pronunciar su primer sonido. Así, en la calma que precede al murmullo, se revela una verdad que ninguna historia podrá agotar: lo inmenso y lo antiguo puede ser también simple, íntimo y cercano. El silencio original nos recuerda que todo surge de la pausa, que todo existe primero como posibilidad, y que la verdadera comprensión es, a veces, la capacidad de no hablar, de escuchar, de estar presentes sin interferir. Entre las estrellas, entre las partículas, entre los recuerdos y los sueños, aquel primer silencio sigue existiendo, callado y absoluto, esperando ser reconocido. Hubo un tiempo, según los manuscritos olvidados, en que la luz era considerada enemiga del conocimiento. Los
Antiguos sabios de culturas que nunca dejaron su nombre registrado hablaban de la oscuridad sagrada como un velo protector, un abismo necesario donde el alma podía encontrarse consigo misma. No se trataba de ceguera, sino de un retiro voluntario, un descenso al reino donde los sentidos callan y la intuición despierta. Cada sombra contenía un mensaje, cada silencio un maestro que enseñaba sin palabras. En los textos más antiguos se describe cómo los iniciados se adentraban en cuevas o criptas, cubriéndose los ojos y el corazón con la negrura absoluta. Privados de toda referencia visual, percibían el ritmo secreto de la existencia. Los rituales eran simples y complejos al mismo tiempo: caminar, respirar, escuchar, sentir. Sin la distracción de la luz, la mente podía ver lo invisible, y el alma aprender que la comprensión verdadera no necesita ojos, sino introspección. Las leyendas de los primeros pueblos de la Tierra insisten en que la oscuridad era un puente hacia lo divino, un portal donde se confronta la esencia de uno mismo. Filosóficamente, la oscuridad ha sido interpretada de muchas maneras. Para los clásicos, era el lugar donde el espíritu podía liberarse de las cadenas de lo sensible. Empédocles habló de la mezcla de elementos en la penumbra, un estado donde la percepción no depende de la apariencia sino de la armonía interna. Plotino, desde su visión neoplatónica, habría considerado la oscuridad como la matriz del alma, donde lo uno se refleja en la ausencia de formas. La luz revela, la oscuridad permite comprender. Allí, la inteligencia se afina no por acumulación de datos, sino por vaciamiento de preconcepciones. Pero la historia transformó este conocimiento en secretos disfrazados de miedo. La humanidad, al encontrar la oscuridad, la asoció con peligro, con pecado, con aquello que debía evitarse. Sin embargo, los rituales antiguos muestran otra verdad: la noche y la sombra eran maestras y consejeras. Las religiones, las culturas y la memoria colectiva ocultaron la utilidad de este retiro, imponiendo narrativas de temor y prohibición. La civilización, en su carrera por iluminarlo todo, olvidó que algunas verdades solo se revelan cuando se cierra el ojo físico y se abre el ojo interior. Hoy, la psicología moderna nos dice que la oscuridad es necesaria para el equilibrio del alma. Los periodos de introspección, de aislamiento temporal y silencio mental son ejercicios que permiten comprender la complejidad de la existencia. La mente necesita retirarse para poder observar, para poder reorganizar lo que ha absorbido del mundo exterior. Es en estos momentos cuando la conciencia puede tocar aquello que permanece invisible, cuando el alma reconoce sus propios ritmos y secretos. La oscuridad, entonces, no es enemiga, sino maestra silenciosa. Nos recuerda que la verdadera visión no depende de los ojos, sino de la atención plena. Cada pensamiento que surge en la penumbra, cada sensación que se percibe sin estímulos visuales, nos conecta con dimensiones de la existencia que el ruido cotidiano niega. Es un recordatorio de que lo esencial no se ve, sino que se siente, y que la comprensión profunda requiere del retiro, del silencio y de la contemplación en la sombra. En el final de esta meditación, la oscuridad se revela como un abrazo silencioso. No es ausencia, sino plenitud invisible. En la noche profunda, cuando la mente se aquieta y el mundo externo se apaga, podemos percibir la armonía del todo. Podemos escuchar los latidos del universo en la pausa, sentir la respiración de lo eterno en el silencio y comprender que, a veces, no ver es la forma más profunda de entender. Porque en la penumbra, cada sombra es un espejo del alma, cada silencio una puerta a lo sagrado, y cada instante de no ver nos acerca más al conocimiento que ninguna luz podría iluminar. En un tiempo que ya no se recuerda, hubo un hombre cuyo pensamiento se volvió tan profundo que comenzó a soñar a Dios. No era la divinidad la que descendía sobre él, sino su propia conciencia la que, al mirarse a sí misma, creó la imagen de lo divino. Los antiguos textos que sobreviven en fragmentos de pergaminos mencionan este fenómeno como el despertar de la imaginación sagrada, el instante en que la mente humana, en su búsqueda de sentido, proyecta lo eterno. En las tradiciones antiguas, se hallan rastros de esta idea. Los filósofos presocráticos y los místicos orientales coincidían en que el ser humano, al observar el cosmos, no solo percibe la creación, sino que participa en ella. El pensamiento se vuelve espejo, y aquello que se contempla se transforma en divino. La conciencia no es un receptor pasivo, sino un arquitecto invisible que da forma al concepto de Dios en la medida en que busca comprender su propio ser. Las historias hablan de templos en los que los hombres meditan ante la nada, y en esa nada aparece la primera chispa de lo divino, no como un regalo, sino como un reflejo de la mente despierta.
Desde la filosofía clásica, esto se interpreta como un acto de proyección consciente. Plotino lo describiría como la emanación del uno hacia la percepción individual. Dios no existe separado del alma que lo sueña. Para Aristóteles, sería la forma máxima de causa final, el ideal hacia el cual todo pensamiento se dirige de manera natural. Y para los místicos antiguos, la creación de la divinidad dentro del hombre no era menos real que la propia existencia del universo físico, era un acto de reconocimiento y participación en la totalidad. Sin embargo, la historia ha disfrazado esta verdad. Las religiones, al institucionalizar la imagen de Dios, la transformaron en un ente externo, poderoso e inalcanzable, olvidando que su origen reside en la introspección humana. La civilización narró relatos de deidades omnipotentes, dejando de lado la idea de que cada conciencia despierta tiene la capacidad de soñar su propio cosmos. Cada dogma, cada mitología, es un eco deformado de aquella visión inicial, un recuerdo de que el hombre puede crear lo sagrado cuando observa con atención la vastedad de su mente. Hoy, la psicología moderna encuentra en esto un paralelo en la construcción de la identidad y la espiritualidad. La manera en que interpretamos lo trascendente refleja nuestro interior, los arquetipos que habitamos son respuestas a la necesidad de significado. Cada visión de lo divino es, en última instancia, un espejo de nuestra propia conciencia, una narrativa que surge de la búsqueda de comprensión. El hombre que sueña a Dios no está equivocado, está participando activamente en el proceso creativo del universo, aunque invisible a los ojos de otros. Y así, al final de esta meditación, surge una revelación poética: el Dios que buscamos fuera de nosotros es un reflejo de la infinitud que llevamos dentro. Cada pensamiento contemplativo, cada instante de introspección, cada acto de conciencia despierta nos acerca a reconocer nuestra propia divinidad. En el silencio de la mente, donde las palabras desaparecen, el alma descubre que soñar a Dios es, en realidad, soñar su propio ser. En la quietud de este descubrimiento, el hombre se convierte en testigo de su propia eternidad. La creación no es solo externa. Es un acto interno, un diálogo secreto entre la conciencia y el misterio del existir. Y en esa contemplación, se percibe una armonía que ninguna voz podría expresar, un murmullo que solo se escucha con el corazón, y un instante de revelación que trasciende el tiempo y el espacio, el hombre y Dios, creador y creación, entrelazados en el susurro de la mente que sueña. Desde los albores de la memoria, el olvido ha sido visto como una traición, al mismo tiempo, como un don sagrado. Los antiguos escribas y filósofos mencionaban que olvidar no era solo perder, era abrir un umbral invisible hacia lo infinito, un acto que permitía a la conciencia liberarse de la cadena de los hechos y sumergirse en la posibilidad pura. En los fragmentos más antiguos de los textos prohibidos, se describe cómo el hombre se encontraba a sí mismo solo cuando sus recuerdos se desvanecían, cuando los nombres y las fechas dejaban de importar y el presente se convertía en un espejo sin fin. Las tradiciones clásicas sostienen que la memoria y el olvido son fuerzas complementarias. Platón, en sus diálogos más esotéricos, insinuó que el alma recuerda lo que conoce, pero también debe olvidar para poder aprender de nuevo, para abrirse a lo nuevo sin el peso del pasado. Los místicos orientales, siglos antes de que la historia los reconociera, entendieron que el olvido no es muerte de lo vivido, sino tránsito hacia otra dimensión de percepción. Cada acto de olvidar liberaba la conciencia de su prisión temporal y le permitía fundirse con la totalidad del ser. Filosóficamente, el olvido tiene un poder transformador. No es vacío, es un espacio fértil donde se cultivan posibilidades infinitas. Aristóteles habría visto en esto la finalidad de la mente, la capacidad de purgar lo superfluo para revelar la esencia verdadera de la existencia. Los estoicos, por su parte, comprendían que olvidar las heridas y los errores no era ignorarlos, sino trascenderlos, abrazar la continuidad de la vida y del tiempo sin aferrarse a lo que ya pasó. Así, el olvido se convierte en una llave que abre la puerta a lo eterno, un silencio activo que enseña más que cualquier recuerdo. La historia humana, sin embargo, ha disfrazado esta práctica como pérdida o fracaso. Las culturas colectivas han temido al olvido, buscando registrar cada detalle, inmortalizar cada momento, como si retener todo fuera equivalente a comprenderlo. Pero los sabios antiguos enseñaban lo contrario: solo al soltar, al permitir que lo pasado se disuelva, se puede experimentar la inmensidad de lo que está más allá. Cada civilización que trató de capturar todo en escritura o en memoria, olvidó que la verdadera expansión del alma reside en la ausencia, en el espacio creado por lo que se deja ir. En la reflexión contemporánea, el olvido se revela como una herramienta psicológica profunda.
El desprendimiento de recuerdos dolorosos o de patrones que ya no sirven permite al individuo reinventarse, acceder a nuevos niveles de percepción y encontrar serenidad en el flujo constante del presente. No es negación de la experiencia, sino su transmutación; no es ausencia de identidad, sino expansión de la conciencia. La puerta al infinito se abre cada vez que nos atrevemos a dejar que lo conocido se disuelva en la vastedad de lo posible. Y así, en la quietud de esta meditación, el olvido se convierte en un maestro silencioso. Nos enseña que perder no es destrucción, sino creación, que dejar ir no es fracaso, sino liberación, que cada recuerdo que se disuelve abre un canal hacia la eternidad. En el murmullo de la mente que olvida, se percibe la melodía oculta del universo, un flujo constante que nos recuerda que todo lo que es y todo lo que será surge de la danza entre lo que se recuerda y lo que se deja ir. Porque en la práctica de olvidar, el alma descubre su propia infinitud. Cada pensamiento que se disuelve, cada emoción que se libera, cada instante que se abandona, se convierte en un hilo que nos conecta con la totalidad. En la calma de este acto, el olvido deja de ser ausencia para convertirse en presencia, un susurro silencioso que atraviesa los tiempos y nos enseña que, al final, lo que realmente importa es la experiencia de estar, y la capacidad de dejar que todo fluya hacia lo desconocido. En los albores de la historia, cuando las primeras ciudades emergían entre la tierra y el río, existió una mentira silenciosa que cimentó la estructura misma de la civilización. No era una falsedad obvia ni un engaño trivial, era una narración sutil, tejida en los relatos, los mitos y los rituales, que permitió a los hombres organizarse, dominar la incertidumbre y dar sentido al caos. Los antiguos pergaminos, apenas visibles bajo capas de tiempo y polvo, sugieren que toda autoridad, toda ley, todo símbolo de poder surgió de aquella primera mentira, la ilusión de separación. Desde la perspectiva de los primeros pensadores, esta separación fue necesaria. Los griegos hablaban de cosmos como orden frente a caos, y entendían que para que la mente humana pudiera percibir la estructura del mundo, era necesario distinguir entre el yo y el otro, el individuo y la multitud, la vida y la muerte. Platón insinúa que el mito de los dioses y héroes no solo entretenía, sino que instruía. La ficción se convirtió en instrumento de cohesión social, en la matriz sobre la que se edificaría la ética y la política. Incluso el miedo, cuidadosamente narrado, se transformó en un catalizador para la moral y la cooperación. Filosóficamente, esta mentira no era simplemente engaño, era creación. La conciencia humana necesitaba historias para ordenarse, para proyectar sus deseos y temores sobre un lienzo que fuera más grande que el yo. Cada religión, cada leyenda, cada doctrina de poder operaba bajo esta premisa: la realidad necesita un marco, y el marco necesita una ilusión. Aristóteles habría visto en esto la necesidad de causas finales, los estoicos, la forma de armonizar la sociedad y el alma individual. La mentira se volvió constructora de mundos, un acto creativo disfrazado de realidad. Sin embargo, las transformaciones ocultas que siguieron a esta estructura fueron profundas. Lo que comenzó como una herramienta de cohesión social se convirtió en jerarquía, control y sometimiento. Las religiones y culturas codificaron la mentira, convirtiéndola en dogma. Las historias que originalmente liberaban al espíritu para comprender la totalidad, comenzaron a limitar la visión de lo posible. La civilización, en su impulso de preservar la narrativa, transformó la mentira en norma y el mito en ley, mientras el eco del primer engaño continuaba modelando la conducta de pueblos enteros. En la reflexión contemporánea, la mentira fundacional sigue presente en los sistemas sociales, políticos y culturales. Cada estructura de poder, consciente o inconsciente, se sostiene sobre narrativas que moldean la percepción de la realidad. La psicología moderna muestra que la mente humana busca coherencia y sentido, incluso si para ello debe aceptar ficciones convenientes. Así, lo que fue originalmente una herramienta de comprensión se transforma en un hábito de interpretación. Construimos la realidad no solo con hechos, sino con relatos que ordenan lo inabarcable. Al final, esta meditación nos lleva a un silencio reflexivo. La mentira que construyó la civilización es también un espejo de nuestra propia conciencia. Cada historia que creemos, cada convicción que sostenemos, revela no solo lo que nos rodea, sino cómo nos comprendemos a nosotros mismos. La ilusión que permitió erigir ciudades, templos y leyes, es la misma que nos invita a contemplar nuestra identidad y nuestro lugar en el cosmos. En la quietud de esta verdad, comprendemos que la mentira y la creación son inseparables. La civilización, con todas sus glorias y sombras, se asienta sobre el delicado equilibrio entre realidad y ficción.
y en el silencio que sigue al reconocimiento, emerge un murmullo sutil. Toda estructura, por monumental que parezca, surge de un acto de imaginación, de la capacidad humana de construir mundos que existen primero en la mente y luego en la tierra. La mentira, entonces, no es condena sino testimonio del poder creativo del espíritu humano, un susurro eterno que atraviesa los siglos y nos recuerda que la historia siempre tiene capas ocultas que esperan ser descifradas. Desde los confines de la percepción humana, el tiempo siempre ha parecido un río constante, fluyendo sin descanso, llevando consigo la vida y la muerte, el recuerdo y la expectativa. Sin embargo, los antiguos manuscritos advierten que el tiempo tal como lo conocemos es una ilusión, una trampa elaborada por la conciencia para comprender lo incomprensible. En los textos más secretos de las civilizaciones desaparecidas, se describe un instante primordial donde pasado, presente y futuro coexistían, uniendo lo efímero con lo eterno en un solo suspiro. En el mundo clásico, los filósofos percibieron que el tiempo no es una sustancia, sino una medida de nuestra atención. Platón hablaba del tiempo como imagen móvil de la eternidad, una proyección imperfecta de lo que permanece siempre idéntico. Aristóteles lo vinculaba al cambio y al movimiento, pero siempre como un fenómeno relativo, dependiente de la percepción. Los místicos de Oriente, siglos antes de que los calendarios dividieran el mundo, enseñaban que el tiempo es un velo. Todo lo que creemos lineal solo existe mientras la mente lo sostiene. Una eternidad sin tiempo se esconde detrás de cada instante, aguardando ser descubierta por quien se atreva a mirar más allá de la sucesión de eventos. Filosóficamente, esto implica que la historia, la vida y la muerte son simultáneas en un nivel profundo de existencia. La narrativa lineal que heredamos de civilizaciones, religiones y ciencias es una construcción necesaria, un mapa para transitar el caos, pero no el territorio absoluto. Cada acto, cada pensamiento, cada emoción se entrelaza con todos los demás en un tejido invisible. Los secretos de la eternidad se revelan en la contemplación, cuando uno deja de seguir los relojes y los calendarios, percibe que todo instante contiene la totalidad. La transformación histórica de esta idea es sutil. Las culturas han intentado domesticar el tiempo, calendarios, rituales, leyes, ciclos agrícolas, narrativas históricas. Cada civilización impuso orden sobre lo que es esencialmente fluido, convirtiendo un principio profundo en un instrumento de control. Pero en los textos prohibidos, en los pergaminos escondidos en criptas y templos olvidados, se advierte que el tiempo lineal es solo un velo. La eternidad, inmutable, permanece detrás de la ilusión, solo la conciencia que se libera de la secuencia temporal puede acceder a ella. En la vida contemporánea, la psicología moderna refleja este descubrimiento. El estrés, la ansiedad y la obsesión por el futuro o el pasado surgen del apego a la ilusión temporal. Meditar, contemplar y vivir plenamente el instante permite experimentar un tiempo que no divide, sino unifica, un tiempo que no encadena, sino libera. Cada respiración consciente, cada silencio prolongado, es un portal hacia la eternidad que siempre ha existido, incluso cuando nos sentimos atrapados por los relojes y los cronogramas. Finalmente, en la meditación poética, el tiempo deja de ser enemigo. La eternidad se revela no como un horizonte lejano, sino como un susurro constante que atraviesa todos los momentos. La vida se convierte en un tejido sin inicio ni fin, donde la memoria, la esperanza y la experiencia se entrelazan en un instante perpetuo. En la calma que sigue a la comprensión, se percibe un murmullo: la eternidad nunca nos abandona, solo espera pacientemente a que dejemos de correr detrás de su sombra para reconocer que siempre ha estado presente, susurrando su secreto a quienes saben escuchar. Porque vivir es, finalmente, darse cuenta de que el tiempo no existe, y que la verdadera libertad reside en percibir la totalidad de la hora, en fluir con lo eterno que siempre nos envuelve, y en comprender que cada instante, por más efímero que parezca, contiene todo el infinito.